ya daba yo las gracias a los medios que nos acompañan, de manera también especial a mi querido amigo el jefe Madero, que como decía ha ocupado un papel muy relevante encabezando la Comisión de Economía, pero también convocando a que escuchemos a muchísimos sectores frente a estas diferentes pandemias que estamos enfrentando. Efectivamente, el día de hoy queremos nuevamente insistir en que de no cambiarse el rumbo de las decisiones que se están tomando desde el gobierno federal fundamentalmente, esta pandemia de salud, que ya es una pandemia económica por los miles y miles de contagios que está provocando mortandad de empresas, pero particularmente pérdidas ya de miles y miles de empleos en el país, está a un paso de convertirse en una muy profunda crisis social de consecuencias que no podríamos ni siquiera advertir en este momento. Justamente la definición textual, una de las tantas definiciones de una crisis social, es cuando la situación que se enfrenta en un país prevalece fundamentalmente la incertidumbre y se desconocen cuáles pueden ser incluso las causas finales. Algunas de las características de lo que conlleva una crisis social es cuando tenemos que enfrentar crisis en aspectos de salud, en economía, en materia de violencia, y digamos que todo esto está combinado hoy en lo que podríamos definir desafortunadamente como una tormenta perfecta. La CEPAL advierte que a lo largo del año 2020 las economías de la región van a tener la peor caída de toda la historia. En principio la CEPAL hablaba que la caída la podríamos comparar con la Gran Depresión, sin embargo, en los últimos informes ha señalado que ni siquiera va a ser comparable con lo que pasó en la Gran Depresión, que tendríamos que irnos por lo menos al año 1914 para poder establecer un mínimo de comparación frente a esta que es la peor crisis de toda la historia de la región. La CEPAL advierte que dejará al menos 30 millones más de personas en pobreza y evidentemente va a profundizar los niveles de pobreza extrema y por supuesto de la desigualdad. Quiero destacar, son muchos los sectores, pero quiero destacar particularmente uno por la cantidad de empleos que genera, que es el sector del turismo. Lo hago solamente como algo representativo de la crisis que estamos enfrentando prácticamente en todos los ámbitos de la economía. El turismo equivale para México al 10% del Producto Interno Bruto. El pasado mes de abril, solo por mencionar algunos datos, ya los viajeros internacionales a Cancún habían caído en casi el 100%, a Puerto Vallarta y a Los Cabos en al menos 99%. Se prevé que el turismo en el mundo puede caer hasta en 80%, y esto va a provocar un desempleo de al menos 100, 120 millones de personas en el mundo. En el caso de nuestro país, la caída del turismo va a ser por lo menos la mitad de la caída del Producto Interno Bruto, que por cierto, lo más optimista es que se está previendo una caída de al menos el 8%, pero tenemos cifras que van hasta el 14 o 15% en la caída del Producto Interno Bruto, y esto tendría consecuencias de entrada, al menos este año para el turismo, de la pérdida de 1 millón de empleos. Quiero destacar que es un sector que emplea de manera muy significativa a mujeres, a jóvenes, por supuesto a hombres, pero sobre todo a mujeres, a jóvenes, y se está previendo una recuperación hasta el año 2023 en el caso de nuestro país. Si no se acompaña, como hemos venido insistiendo desde el PAN y desde otros sectores, esta terrible crisis de salud y esta muy profunda, la más grave crisis económica que tengamos siquiera recuerdo, pues entonces no tenemos ni siquiera capacidad de poder explicar cuánto va a durar o de advertir esta crisis y la profundidad de la misma. Lo que sí podríamos decir es que la respuesta reiterada del gobierno ha sido un no definitivo. Salvar millones de empleos no son prebendas ni privilegios, se está haciendo en todos los países del resto del mundo, y simplemente, bueno, a lo mejor es importante, si ya esto no mueve a la acción, que sepan que el fisco va a dejar de recaudar solamente por esta caída del sector del turismo alrededor de 100,000 millones de pesos tan solo
en el año 2020. Quiero decir que las cifras oficiales reportan ya una caída durante las 3 últimas quincenas de más de 700,000 empleos, es decir, empleos perdidos. Se han perdido más de 700,000 empleos ya en solamente 3 quincenas. Y lo que estamos observando es que las respuestas no solamente son de manera muy limitada, sino son totalmente excluyentes. Se han presentado desde el grupo parlamentario y seguramente el jefe Madero podrá reiterar en ellas, pero yo terminaría diciendo que entre el mes de marzo y abril se han perdido 8 empleos en promedio cada hora y que abril, apenas hace unos días, se ha registrado la mayor pérdida de confianza del sector emprendedor en nuestro país. Termino diciendo que están dadas las condiciones, desafortunadamente, si no se cambian las decisiones que hoy se están tomando para entrar a la crisis que estoy segura no queremos millones y millones de mexicanas y de mexicanos, que es la crisis social, caracterizada por graves problemas en salud, en economía, en materia de violencia, que no ha estado en cuarentena. La violencia, ahí están las cifras, aunque no se quiera ni siquiera reconocer, particularmente en el caso de nosotras las mujeres, entre muchos otros aspectos, se daña día con día la certeza jurídica y evidentemente hay una pandemia de odio que se incentiva desde la más alta responsabilidad de nuestro país, mañana por mañana, día con día, y todos estos ingredientes es los peores ingredientes con que podemos enfrentar lo que hoy vivimos. El odio convierte cualquier oportunidad en una derrota. Muchas gracias.